Si hay un momento en el que nosotros como cristianos estamos llamados a doblar rodillas, es cuando nos encontramos atravesando por diferentes dificultades y pruebas, cuando nos estamos enfrentando a tentaciones. En nuestra vida nosotros somos llamados a doblar rodillas. Doblar rodillas no es de grupos carismáticos. Doblar rodillas es de cristianos que se humillan delante de Dios. Y en estos momentos es cuando necesitamos ser fortalecidos espiritualmente. Es cuando necesitamos experimentar lo que es el amor de Dios. Es cuando necesitamos que el Señor Jesucristo habite en nuestras vidas. Y estas palabras que estoy diciendo aquí son parte de la oración de Pablo. Y en estos momentos es cuando más necesitamos entender de la palabra de Dios, cuando atravesamos por dificultades. Por eso hoy cuando cantamos este canto es tan parecido a lo que Pablo está orando en el capítulo que vamos a estudiar hoy. Si lo encuentro. Donde dice doblar rodillas. ¿Cuál es? Dios es más grande. Dios es más grande. Dios es más grande y digno de alabar. Hoy vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Y esa es la actitud de los cristianos. La actitud que debe ser la actitud de los cristianos. Una actitud de humillación y de doblar rodillas delante de nuestro Dios. En el pasaje que vamos a estudiar hoy, Pablo, quien ha venido sufriendo porque se encuentra en la cárcel, está escribiendo esta carta a los hermanos de Efesios, y una vez más él hace una pausa en medio de un sermón doctrinal hablando de la gracia y hablando de los gentiles y de los judíos, y hace una pausa para doblar rodillas y orar por sus hermanos de Efesios. Entonces, vayamos a nuestras escrituras en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 21. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite en Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias porque una vez más nos reúnes como tu iglesia, como tu cuerpo, para aprender de tu palabra, para juntos acercarnos en humildad, sabiendo que desconocemos mucho, sabiendo que no sabemos nada, sabiendo que nuestro conocimiento es muy pequeño y que nuestras mentes son muy pequeñas para entender tu grandeza. Pedimos en tu misericordia que nos ayudes a entender esta porción de las Escrituras y que juntos podamos descubrir qué es lo que tú tienes dispuesto para nosotros, cómo podemos ser edificados, y por sobre todas las cosas que nos ayudes a aplicar estas palabras a nuestras vidas, que se vuelvan vida práctica y que sea un ejemplo para otros. En Cristo Jesús. Amén. Entonces Pablo comienza diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos ver estos versículos en desconexión con el capítulo, ni tampoco en desconexión con el libro de Efesios. Siempre tenemos que tener
el contexto en nuestras mentes, porque el contexto es el que nos ayuda a entender el texto. Entonces Pablo aquí hace una pausa nuevamente para expresar la oración por sus hermanos en Éfeso. Y ustedes recuerdan, si se van en el capítulo 1, él también está haciendo una oración. Parte de lo que yo les estaba diciendo, del versículo 15 al 23, y nosotros estábamos hablando ya sobre esto, de cómo Pablo oraba por los hermanos en Éfeso. Él venía hablando del misterio del Evangelio, y me alegro mucho de abrir el Facebook y no encontrar basura, sino encontrar muchos comentarios de algunos de ustedes hablando del misterio, el misterio revelado, que es las Escrituras. Y es muy bien que ustedes están expresando, porque ese misterio de que los gentiles y los judíos eran separados y en Cristo ahora son nuevos, un nuevo cuerpo, sigue siendo un misterio para muchos, el misterio de la gracia de Dios. Entonces el misterio es que nosotros, siendo gentiles, ahora somos herederos, coherederos con el pueblo de Dios, adoptados como hijos de Dios. Entonces Pablo, después de explicar esta doctrina tan importante, pasa a ser algo bien práctico y fundamental para la vida de todo creyente, que es doblar rodillas y orar a Dios. Doblar rodillas y orar a Dios. Hasta la persona más conocedora de las Escrituras, la persona más sabia, la persona más poderosa, la persona más rica, debe, si reconoce quién es el Señor, está llamado a doblar rodillas y adorar a Dios, porque estamos delante de la grandeza del Dios Todopoderoso. Son la oración y la lectura de la palabra los ejercicios más importantes en la vida del creyente, la lectura y la oración. Y esa es una de las principales señales de una iglesia auténtica o de un cristiano auténtico, es la constante oración. Si sos un cristiano, si eres un cristiano y no tienes oración, algo anda mal en tu vida. Entonces esa es una de las principales señales de cada individuo como cristiano, cada miembro del cuerpo de Cristo, pero también debe ser una de las principales señales del cuerpo de Cristo como tal. Por eso, antes de comenzar el culto, oramos pidiéndole a Dios que Él sea dirigiéndonos. Por eso, al comenzar el culto, oramos. Por eso hacemos oración de intercesión. Por eso oramos cuando vamos a predicar la palabra. Por eso oramos cuando cerramos el culto. Y seguimos orando y orando y orando, y no nos debemos cansar de orar. Una vez hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, nuestro corazón ha sido transformado y nuestras vidas han sido despertadas a la realidad de Cristo y a la verdad de Cristo, y hemos recibido fe. En nuestra vida se regenera esa necesidad de tener comunión con Dios. El hombre, si alguien te pregunta cuál es la razón para que el hombre fue creado, cuál es el motivo por el que el hombre existe en la tierra, el motivo es para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Y la única forma de glorificar a Dios es a través de la comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros somos regenerados, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y tú eres transformado y ahora eres una nueva criatura, en ti nuevamente es despertada la necesidad de la oración. Este es un vacío, la necesidad de comunión es un vacío que todo ser humano tiene, cristiano y no cristiano. Cualquier persona en el mundo tiene ese vacío y esa necesidad. El problema es que mucha gente no lo sabe. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente llena el vacío con basura, reemplazando a Dios con materia, con alcohol, con drogas, con sexo, con todo lo que este mundo nos está ofreciendo, porque el ser humano necesita llenar ese vacío, y eso lo que crea es como especie de una agonía o una angustia de buscar algo. Entonces, la única forma de llenarlo es a través de la comunión con Dios. Entonces, cuando nosotros somos regenerados,
se crea de nuevo en nosotros, se despierta ese sentido que estaba anulado, ese sentido que estaba muerto o adormecido, el sentido de la necesidad de tener comunicación con Dios. Y la comunicación con Dios la tenemos a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Una vez la obra maravillosa de la salvación es hecha en nuestra vida, lo primero que se presenta en nuestras vidas es la necesidad de orar. Y recuérdalo, recuerda cuando viniste a Cristo, recuerda cuando entregaste tu vida a Cristo. Una de las cosas que más, me imagino, que te apasionó era orar. Muchas veces los cristianos pasan el tiempo y a través del tiempo de su historia se vuelve una monotonía muchas veces. Y muchas veces muchos cristianos comenzaban a orar tiempos largos en su vida y después las oraciones se vuelven oración ninja, bien rápida, para salir del paso. Señor, gracias, amén. Pero esa es una necesidad que es despertada. Pero entonces Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la expresión de doblar rodillas es una expresión de humildad. Es un ejemplo de cómo tenemos que venir delante del Padre con corazones contristos y humillados. Es la forma que nosotros tenemos que realmente venir delante del Padre, no como merecedores de algo, porque no merecemos nada, porque hemos pecado, porque le hemos ofendido, porque hemos caminado en contra de Él. Porque cada día que pecamos, estamos caminando, dándole la espalda al Padre. Pero cuando venimos adelante de Él, así tu cuerpo esté de pie, tu corazón siempre tiene que estar arrodillado. Un ejemplo de esto son las palabras de Juan el Bautista. Si ustedes recuerdan, cuando él ve a Jesús, lo primero que él dice que él no es digno de desatar sus sandalias. Y la razón, y ese en el tiempo del Nuevo Testamento era una labor hecha solamente por los esclavos. Los esclavos desataban las sandalias de sus amos y tenían la función quizás de lavar los pies. Pero Juan no se considera aún digno de ser un esclavo de Jesús. Pero muchos hoy se acercan a Dios como si ellos fueran dioses sobre Dios. Muchos hoy se acercan a Dios a darle órdenes. Dios, vamos a hacer esto. Dios, vas a hacer esto. Muchos hoy inclusive anuncian noche o día de milagros. Como si ellos agendaran al Señor en que hoy es el día en que el Señor va a hacer milagros. Y solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. Nosotros no tenemos autoridad para decirle a Dios qué es lo que va a hacer. Aún en nuestras peticiones, cuando nos acercamos delante de Él, nos tenemos que acercar con reverencia. Aún muchas personas también se refieren a Jesús, como en Barranquilla había un padre que se hizo muy popular y se hizo muy famoso por una frase. La frase es: el man está vivo. El man está vivo. ¿Quién es el man? El man era Jesús. El man está vivo. Y entonces se refería en sus charlas o prédicas como el man está vivo, y el man refiriéndose, bueno, de pronto no sé si en México usan la palabra man, pero nosotros usamos la palabra man para referirnos a personas. Dicen este man, pero es una palabra muy corriente o muy popular. O algunos llegan a decir, creo que es la frase the man upstairs, el hombre de arriba. Entonces todas son expresiones de no respeto hacia Dios. Es expresiones demostrando de que nosotros estamos llegando a Dios en igualdad. Y la verdad es que nosotros nunca llegamos delante de Dios en igualdad. Aun cuando decimos que somos hermanos de Jesús, nosotros no somos como Jesús, porque Jesús es Dios. Nosotros somos hermanos adoptados, pero seguimos siendo creación de Jesús también,
porque Jesús estuvo en la creación. Entonces, más que un derecho, es un privilegio que Jesús nos llame a nosotros hermanos. Que Jesús nos permita acercarnos a Él como cristianos. Sigue siendo Jesús la cabeza. Entonces, una actitud correcta de acercarnos a Dios, siempre, así tus rodillas no estén dobladas, tu corazón siempre debe estar doblado. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué creen que lo hace? Porque nosotros no sabemos ni siquiera cómo orar. Porque nosotros no sabemos ni siquiera cómo pedir. Entonces, recuerda eso. En tu oración, acuérdate siempre que tú te estás dirigiendo a Dios. Dios es trascendente, sí. Es un concepto. De trascendente es que está por encima de todas las cosas. Pero Dios también es inmanente, que quiere decir que Dios está entre nosotros. Pero que Dios esté entre nosotros y que Cristo haya tomado un cuerpo y habitado entre nosotros, no quiere decir que Él no sea Dios o que sea igual a nosotros. Entonces, por otro lado, volviendo a la frase que dice Él, por esta causa, si tú ves en el versículo 14, por esta causa, Pablo aquí se está refiriendo a lo que inmediatamente anterior él había mencionado. Él pedía por los hermanos, él estaba pidiendo, si ustedes se van a los versículos anteriores, que no se desanimaran los hermanos de Efesios por una razón, porque él estaba en prisión. Y eso podría desanimar a los hermanos de Efesios. Pablo, el apóstol, está en prisión. ¿Qué nos espera a nosotros? Que simplemente somos discípulos creciendo, podrían decir ellos. Entonces él está diciendo, por esta causa, por eso les dije, no podemos sacar este texto fuera del contexto, está metido dentro del mismo sermón de Pablo. Entonces, sus sufrimientos, los sufrimientos de Pablo, fueron la razón que lo motivaban a él a orar por los hermanos de Efesios. La persecución de la iglesia primitiva era real. Yo estuve leyendo, y por ejemplo, historiadores mencionan una de las razones o de hipótesis que dicen de que posiblemente aumentó la persecución en la iglesia primitiva fue que este emperador Nero, él quería tomar gran parte de la ciudad de Roma para sí mismo. ¿Para qué? Para construir su palacio y hacerlo cada vez más grande. ¿Y qué fue lo que decidió? Quemar gran parte de la ciudad. Entonces él inicia, dicen, le echan la culpa a él de que él inicia un incendio que quema gran parte de Roma. Y dice que cuando Nero vio lo que estaba pasando, él se subió a una colina y desde la colina veía cómo los cuerpos de las personas se quemaban. Y él se dio cuenta que se había equivocado. Pero no que se había equivocado en hacer lo que estaba haciendo, sino que se había equivocado, que el plan había salido de control y que al final el pueblo de Roma iba a echarle la culpa a Nero. ¿Y qué es lo que hace él? Le echó la culpa a los cristianos de que había una rebelión en contra de Roma y eso intensificó la persecución en la iglesia primitiva. Esa es una de las teorías. Fuera de que sabemos que los judíos seguían persiguiendo a los gentiles y a los judíos que se habían convertido, pero la persecución era real. Entonces Pablo está orando sabiendo de que lo que estaban enfrentando o lo que él estaba enfrentándose, él dice, por esta causa que yo estoy en prisión, yo estoy doblando rodillas por ustedes. Algunas veces nuestra tendencia es alejarnos de Dios cuando más lo necesitamos. El dolor quizás no nos deja ver con claridad qué es la misericordia de Dios. O estamos tan concentrados en nuestras dificultades que nuestra tendencia es alejarnos un poco de Él. Entonces, en medio de los problemas, muchos cristianos dejan de asistir a la iglesia. En medio de los problemas, muchos de los cristianos decae su fe y su oración se desvanece. En medio de los problemas, muchos de los cristianos se detienen a leer la Escritura, dejan de leer la Escritura como deberían de ser. Entonces, Pablo nos está aquí dando un ejemplo que en medio del sufrimiento y en medio de la dificultad,
lo que hay que hacer es doblar rodillas. Ahora, cada uno de nosotros está enfrentando o va a enfrentar dificultades. Y cuando me refiero a dificultades, van a ser problemas a nivel físico, a nivel material o a nivel familiar, o aún tentaciones en tu vida. Y tú lo sabes en tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás enfrentando hoy? Pablo te está diciendo, tienes que orar y doblar rodillas. Humillarte delante del Padre, que es quien puede rescatarte. Pablo, sabiendo que qué es lo que más necesitaban los hermanos de Efesios, en su oración doblaba rodillas por ellos. ¿Haces tú lo mismo por tus hermanos en Cristo? Porque no es solamente por ti. ¿Haces tú lo mismo por tus hermanos que están aquí? ¿Haces tú lo mismo por tus hermanos en México? ¿Haces tú lo mismo por tus familiares que conocen del Señor? ¿O haces tú lo mismo por otros hermanos que tú conoces que están atravesando por dificultades? ¿O estás más concentrado en tus propias necesidades? Entonces sigue Pablo en el versículo 15. ¿De quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Otra manera de traducir este verso es de quién, refiriéndose a Jesús, su familia entera en los cielos y en la tierra proviene su nombre. ¿De quién proviene su nombre? Pablo aquí está orando por los cristianos como parte de la familia de Dios. Yo creo que nosotros, si hiciéramos una evaluación de las cosas por las que oramos diariamente, piensa en este momento, ¿cuáles son las cosas que más te hacen orar diariamente? Nos sorprenderíamos darnos cuenta que nosotros, por lo que menos oramos, es por nuestros hermanos en Cristo y por sus dificultades, por sus luchas. Hoy cuando estábamos después del sermón, nosotros en TIF, nosotros tenemos un momento de discusión y una hermana decía, yo la verdad sí tengo que confesar, porque el tema era un poco parecido a lo que estamos viendo hoy. Ella decía, yo la verdad estoy tan ocupada de orar por mis necesidades que no me da tiempo de orar por otras personas. En un momento yo me preocupé porque no refiriéndome a esta hermana, sino estoy saltando a otra situación en mi vida. Mucha gente se estaba acercando a pedirme oración, ya sea, hermano, puedes estar orando que estoy enfermo, puedes estar orando que estoy buscando un trabajo, puedes estar orando que tengo estas dificultades. Entonces cada vez me estaba encontrando con uno y otro, y cuando estaba viendo, la lista estaba creciendo. Entonces llegó un momento y decía yo, mejor no me encuentro a más nadie, porque después, ¿dónde me va a alcanzar el tiempo a mí para orar por toda esta gente? Y además, si oro por ellos, ¿dónde va a haber tiempo para orar por mis necesidades? Yo reflexionaba, pero después, analizando, lo que pensé fue, entonces mis necesidades se las voy a comunicar a otros. Y quizás yo me voy a dedicar más a orar por ellos y otros van a orar por mí. Porque cuando tú estás orando por ti mismo, por tus necesidades, ¿cuántas personas orando por ti? Una. Pero si yo le digo mis necesidades a Cristian, si se las digo a Edgar, si se las digo a Javier y si se las digo a varias personas, van a ser varias personas orando por mí. No quiere decir de que nosotros no debemos orar por nuestras necesidades. Pero así como Pablo está orando por los hermanos de la iglesia, por las necesidades, por las cosas que ellos iban a enfrentar, por las cosas que él sabía que estaba enfrentando y por las cosas que él sabía que ellos iban a enfrentar. Mira, tú no eres el único que estás enfrentando tentaciones. Piensa en las tentaciones que tú enfrentas diariamente. Esas mismas tentaciones las estamos enfrentando todos los que estamos aquí. Quizás diferentes, pero todos estamos enfrentando tentaciones. Tú no eres el único que está enfrentando dificultades en algún motivo, depresiones, tristezas. Otros hermanos de la iglesia están enfrentándolas. Entonces, de la misma manera, nosotros como hermanos estamos llamados a orar los unos por los otros. Esta es otra señal de lo que es una iglesia sana. La oración mutua. No solo la oración particular,
No solo la oración por mis necesidades. No es que yo voy a la iglesia para que el pastor o para que los hermanos oren por mí. Yo no estoy diciendo que eso está mal. Pero que tu intención sea, yo me voy a integrar en la iglesia para orar por el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo necesita tus oraciones. Y esa es tu función. Tu función es testificar de Dios, pero tu función es orar los unos por los otros. Pero para poder orar debemos comunicar nuestras necesidades. Entonces, un ejercicio bueno como hermanos es comunicarle a otros nuestras necesidades. Y muchas veces el problema de comunicar nuestras necesidades es que quizás sentimos vergüenza. Quizás sentimos vergüenza de decirle a otros, bueno, yo estoy lidiando con esta situación en mi vida. Yo estoy lidiando con estas tentaciones, o yo tengo este problema en mi familia. Entonces preferimos echarle tierra y ocultarlo, y que todo el mundo prefiera ver que tenemos una familia feliz, o que no tengo ninguna dificultad. Pero resulta que al final la bolsa se revienta y todo el mundo lo va a ver. Entonces tenemos que, un ejercicio como iglesia es comunicar nuestras necesidades. Yo creo que aquí lo hacemos. Yo creo porque, entre otras cosas, hay mucha familia aquí. Y entre otras cosas, hay mucha unidad que yo la he percibido. Pero tener esa mentalidad, comuniquemos nuestras necesidades. Si tú tienes algún problema y estás turbado, vas a orar. Pero tú puedes coger el teléfono y llama a tu hermano y dile, mira, en estos momentos me siento muy mal. Y no tengo ni ganas de orar, pero quiero pedirte que ores por mí. Y tú vas a ver el efecto, porque la oración tiene poder. Tiene poder. Entonces esa es una de las señales de una iglesia sana. Entonces después Pablo continúa describiendo las cosas específicas por las que él está orando por los hermanos de Efesios. Él no simplemente menciona, yo estoy orando para que ellos estén bien, sino él hace unas oraciones específicas en los versículos que vemos a continuación. Por ejemplo, el versículo 16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuán rico es Dios? Hazte esa pregunta. ¿Cuán rico es Dios? ¿Cuán grandes son las riquezas de su gloria? Ni siquiera el mismo Pablo podría decir esto, y por eso lo que está expresando las riquezas de su gloria es para que Él os dé conforme a su infinitud. Dios, que es dueño de todo, que no le hace falta nada, que es todopoderoso. Entonces Pablo está orando, dice, para que Dios os dé conforme al dueño del universo. No solamente es una oración, no es solamente Él está pidiendo a ese Dios todopoderoso, sino Él está recordando a los hermanos de Efesios que Él, que va a responder sus oraciones, es capaz de hacer todas las cosas. Es capaz de cumplir cualquier cosa por imposible que parezca. Y eso mismo Pablo te está diciendo hoy a ti. Él está diciendo, Él está orando ¿por quién? Por los gentiles de Efesios. ¿Y quiénes son los gentiles de hoy en día? Nosotros. Quiere decir que esta oración de Pablo es por nosotros también. Y él está diciéndonos, Él está orando a Dios para que Dios nos dé conforme a sus riquezas. El Dios infinito puede darnos lo que nosotros necesitamos conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Entonces, Pablo hace la primera petición. ¿Cuál es la primera petición? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta es una de las cosas que solo Dios puede hacer en la vida. Fortalecer el hombre interior. Si tú estás enfermo físicamente, tú puedes tomar algunos medicamentos. Y eso te puede restablecer. Yo tuve, no de pronto no todos saben, yo tuve como 3 días me tumbó una gripa y estuve un poco mal y estuve tomando unos medicamentos chinos. No sé qué es,
porque me lo dio Tony Howe, y si tú ves el sobre, es chino. Plenamente tuve fe en lo que ellos dicen, pero los medicamentos funcionaron porque estoy aquí predicando. Pero entonces con medicamentos tú te puedes fortalecer. Si te sientes débil, quizás con algunas vitaminas tú puedes recuperar la energía. Si te sientes que no tienes resistencia física, le sigues el ejemplo a esta pareja. Van al gimnasio todas las mañanas temprano y están haciendo ejercicio. Pero hay algo que nadie puede hacer en tu vida, y es fortalecer el hombre interior. Eso es por la razón por la cual mucha gente, cuando tiene una fuerte depresión, tú te puedes acercar a ellos y darles todo el ánimo posible y decirle todas las palabras maravillosas posibles. No hay ningún medicamento en ningún laboratorio. Hay algunos antidepresivos que te sacan en un instante y prácticamente lo que hacen es que te duermen. Son medicamentos que gente usa para dormirse, para anestesiarse y no sentir el dolor. Nadie puede fortalecer el hombre interior, solamente Dios puede hacerlo. En medio de las tentaciones o luchas en este mundo es cuando necesitamos fortaleza de Dios. Cuando tú estás tentado, y solamente Dios puede fortalecer tu hombre interior. Solamente a Dios puedes venir y hacerle esa solicitud. No se la puede solicitar a nadie más. Solamente a Dios. Dios mío, dame fortaleza. Pero muchas veces nosotros no queremos la fortaleza de Dios, porque la tentación es tan llamativa para nosotros que nosotros decimos: no, Señor, déjame caer. Muchas veces eso es lo que está pasando. Y de pronto ese diálogo no sale de nuestros labios, pero ese diálogo está en nuestro interior. ¿Y saben quién es ese? ¿Ah? La carne. La carne. Yo creí que iban a decir el diablo. No, porque el diablo no está en los cristianos. Pero sí en la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, luchando en contra del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos la fortaleza de Dios para batallar en contra de las tentaciones. Entonces, Pablo está pidiendo por un gran milagro. El milagro de que el Espíritu Santo provea una fuerza especial, una fuerza sobrenatural que invada a los cristianos y los fortalezca para enfrentarse a lo que ellos iban a enfrentar. Ninguno de ustedes hoy en día, hermanos, tienen que enfrentarse a lo que los hermanos de Efesios estaban enfrentándose. Decimos, este Nero, quien llegó a ser emperador de Roma a la edad de 17 años, era un hombre loco. Sencillamente él quería acabar y destruir a los cristianos. Y ustedes saben por la historia que eran puestos en el circo romano con animales. Ninguno de ustedes, no digo animalitos, sino animalotes, leones. Ninguno de ustedes ha tenido que enfrentar eso. Nosotros vivimos por la misericordia de Dios en un país donde hay libertad para venir a la iglesia. Cosa que no pasa en China, donde hay tanta persecución, donde hay tantas personas que desean escuchar la palabra de Dios y no tienen una iglesia. El muchacho por el cual hemos orado varias veces, Lío, hemos estado orando para que consiga una iglesia. Y aquí, donde tú voltees, en cada esquina, decía Joan, está sorprendida de ver que especialmente en Filadelfia, en cada esquina hay una iglesia. No quiere decir que en todas las iglesias se está predicando sana doctrina, pero hay libertad de predicar el evangelio. Entonces Pablo está orando por el fortalecimiento del hombre interior, pero ustedes, cada uno de nosotros, tenemos luchas con nuestras tentaciones, con nuestras dificultades, con nuestros deseos carnales, con aún nuestro propio pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. De la misma manera, debe ser esta una oración en nuestras vidas. Pedirle a Dios que nos fortalezca espiritual, pero también pedirle a Dios que fortalezca a tus hermanos. Y parece que estuviera repitiendo el mismo asunto, pero es que es muy importante. Había un hermano que siempre iba a predicar y predicaba de la oración.
y la gente decía, otra vez la oración. Pero cuán importante es la oración en tu vida. Cuán importante es que tú tengas una real comunión con Dios en tu vida. Y tú mismo te lo puedes preguntar, ¿cuántas veces al día oras? Y no es religiosidad. ¿Tu vida es una vida de constante comunicación con Dios? ¿Será que los musulmanes que oran 5 veces al día están orando más que nosotros? Que ellos tienen su tiempo establecido y donde estén, no les importa tirar su manta y arrodillarse, porque ellos tienen respeto por su Dios. ¿Y será que nosotros hacemos lo mismo? ¿O será que quizás nosotros estamos en un restaurante y de pronto nos da pena bajar la cabeza para orar, porque no queremos que se den cuenta que somos cristianos? Eso no pasa aquí, eso solamente pasa en otros lugares, decía un pastor. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa relación con Dios como deberíamos de tenerla. Nuestra oración debe ser constante. La segunda petición, la siguiente petición, que es la segunda, es para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ser fortalecidos por el Espíritu Santo trae como consecuencia de que Cristo habita en nuestros corazones como resultado de nuestra fe. Que habite Cristo en tu vida es más que una afirmación, que una confesión verbal de decir, yo soy cristiano, yo creo en Cristo. Que habite Cristo en tu vida es que tu vida refleje la vida de Cristo. Que tu vida sea un ejemplo de lo que Cristo era y de lo que Cristo es. De que tu vida refleje las características de Cristo. Entonces, Él está orando para que en los cristianos de Efesio habitara un testimonio de cristianos. Entonces nosotros estamos llamados a orar por otros para que veamos ese testimonio de Cristo en sus vidas. Muchas veces estamos rodeados de hermanos que están lidiando con dificultades en su vida, con tentaciones, y que los vemos no caminando muy derecho. Pero ¿qué es nuestra actitud normalmente? ¿Es de pronto rechazar, juzgar? ¿Es de pronto apartarnos? ¿O de pronto, si nos fastidiamos del hermano, no quisiéramos verlo en nuestra presencia? Porque nosotros estamos viendo que está caminando no de la forma correcta. Pero ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está orando para que habite Cristo en la vida de ellos. Esa misma debe ser nuestra oración por nuestros hermanos. Pero solamente por nuestros hermanos. Esa debe ser nuestra oración por nosotros mismos. Que habite Cristo en mi vida. Cada día que tú te acercas a Dios, tú debes decir, Señor, yo quiero que hoy sea un día en que todo el mundo vea que tú habitas en mi vida. Y no porque yo quiero que todo el mundo vea para que diga, oh, qué bueno es Javier, qué santo, sino para que tu testimonio transforme otras vidas. Y eso era el punto que yo les decía. Estos jóvenes vinieron, y muchos de los que vinieron ayer, muchos no son cristianos, pero muchos que han venido a Cristo porque han visto testimonio en personas. Porque ellos estaban rodeados de personas en China que no conocían del Señor. Entonces, si miraban alrededor, ellos veían que personas eran envidiosas, que personas eran que nunca le iban a prestar una ayuda a nadie. Y cuando vienen aquí, dicen, Dios tiene un plan. Desde el aeropuerto, Dios pone una persona cristiana ayudándoles. Después en el taxi, Dios ha puesto cristianos compartiéndoles. Después a la casa donde van, es como Dios colocando ángeles alrededor de ellos. Y ellos comienzan a ver que hay algo diferente. Después ellos, eso les llama una curiosidad. Y la curiosidad dice, es que América es así. Es que todos los americanos son así. Y comienzan a darse cuenta, no, es que son cristianos que Dios ha puesto en su vida. Entonces, nosotros estamos llamados a orar, a que a Cristo habite en nuestra vida y que nuestra vida sea un ejemplo. De esa forma predicamos, más que abriendo la palabra y leyendo versículos o sabiéndolos de memoria, más que leyendo 10,000 libros de teología. La forma en que predicamos es cuando Cristo realmente
habite en nuestras vidas. La tercera petición es a fin de que arraigados y cimentados en amor. El amor es una de las características fundamentales de los cristianos. Recuerden que Pablo había oído del amor, como habíamos visto en el capítulo 1, versículo 15. Había oído del amor de los hermanos de Efesios por los santos de la iglesia. Muchas veces, muchos no han oído de nuestro amor. Muchas veces, muchos han oído de nuestro odio. Muchas veces, muchos han oído de nuestros odios, de nuestras envidias, de nuestros rencores. ¿Cuándo? Cuando trabajamos en nuestros puestos de trabajo, cuando estamos en nuestras escuelas. Nosotros hemos mostrado un testimonio donde no estamos reflejando el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, Pablo está orando que arraigados y cimentados en el amor, que estemos arraigados y cimentados en el amor de Dios, porque el amor de Dios es el que nos tiene aquí. Tenemos hemos estado hablando, tenemos dos características o atributos de Dios que muchas veces crean una tensión en las Escrituras. Uno es la justicia de Dios, pero otro es el amor y la misericordia de Dios. Y solamente por la misericordia y por el amor de Dios es que hoy nosotros podemos ser nuevas criaturas. Entonces Pablo está orando que habite el amor de Dios, que seamos arraigados y que seamos cimentados. Arraigados y cimentados es que estemos impregnados en el amor de Dios, que sea presente en nuestras vidas. Y la cuarta petición es, versículos 18 y 19, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es que crezcamos en el conocimiento de Dios. Es la otra oración. Dios no quiere hijos ignorantes de su palabra. Dios quiere hijos conocedores de su palabra. La única manera de estar seguros de que estamos adorando al verdadero Dios es conociendo al Dios de las Escrituras. Un autor de un libro decía, si tu concepto de Dios no compagina con el concepto de las Escrituras, ten cuidado porque puedes estar adorando un ídolo. La única forma de que nosotros estemos seguros de que estamos adorando al verdadero Dios es conociendo las Escrituras. Dice, la anchura, la longitud y la profundidad y la altura se refiere a los límites que nos da el conocimiento de la Escritura. Nosotros no debemos, hay un principio de interpretación, nosotros no debemos hablar donde la Escritura no habla. Los límites que tenemos es donde la Escritura habla, nosotros hablamos. Donde la Escritura se calla, nosotros nos callamos. Y en la Escritura nosotros vamos a encontrar muchos misterios. Hay muchas cosas que Dios nos ha revelado. Y Dios no nos ha mandado a imaginárnoslas. Dios no nos ha mandado a creárnoslas. Dios nos ha mandado a someternos a lo que está en la Escritura. El peor error que podemos cometer es tratar de responder cosas que la palabra de Dios no ha respondido. Muchas veces, en el afán de ser convincentes delante de otros cristianos nos preguntan, bueno, ¿de dónde es el origen del mal? Y no se lo voy a responder ahora porque yo no sé. Pero muchas veces nosotros vamos a buscar respuestas que no están en la palabra con tal de quedar bien. Y eso no es lo que nos está mandando el Señor. Somos llamados a ser plenamente capaces de comprender de las Escrituras. Cuando se habla de la anchura, de la longitud y de la profundidad y de la altura, esos son los límites que nos dan, es el parámetro que nos da. Pero nosotros estamos llamados, y la oración de Pablo es que crezcamos en la palabra. Ahora, ¿cómo puedes conocer la palabra de Dios si no la lees? ¿Cómo puedes conocer la palabra de Dios si no la estudias? Y estudiar y leerla no es simplemente leer un salmo para cumplir con mi requisito diario. Estudiar la Escritura es
realmente entender la historia de la Escritura. Y si eso implica que nos reunamos y que nos preguntemos unos a otros, eso tenemos que hacer. Para eso somos la comunidad de creyentes. Para eso están los miércoles de preguntas y respuestas, con el propósito de que ahondemos más y que no haya dudas en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice. Yo no tengo la duda de que ustedes tienen deseo de aprender la palabra de Dios, porque yo he visto el testimonio de sus vidas. Ahora Pablo finaliza con estos versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. En ello él reconoce que Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Y lo habíamos dicho, es un principio fundamental. Dios es todo poderoso. Dios es capaz de hacer todo. Ahora, sabemos que hay parámetros. Sabemos que Dios no puede pecar, sabemos que Dios no puede morir. Pero cuando decimos Dios es poderoso de hacer todo lo que está dentro de su carácter, todo lo que está dentro de su voluntad. Pero Pablo también nos recuerda que Dios siempre supera nuestras expectativas, que nosotros tenemos oraciones limitadas, porque nosotros no conocemos el futuro, porque nosotros conocemos lo que vemos aquí de frente. Hace unos 2 días iba con Jao en el carro y Jao me decía, estoy orándole a Dios, yo necesito, él tiene un dilema en estos días, y el dilema es que su esposa cree en Buda y él cree en Dios. Que su esposa le dice a él que hay un hombre que es capaz de ver el futuro en China y que ella lo ha consultado, y el hijo estaba enfermo, entonces él estaba pidiéndole a Dios, y resulta que el brujo, digamos brujo, o no sé, un falso profeta o vidente, chamán, le dice a ella, su hijo se va a sanar el 16 de julio. Eso era como el 14. Y Jao estaba orando. Y cuando el niño se sana, ellos tienen un encuentro. Y el encuentro es que ella está diciendo que se sanó por este hombre. Y Jao está diciendo que se sanó porque él creyó en Dios. Entonces el dilema que había ahí era que había en ella, o hay en ella, un desconocimiento de lo que es la palabra de Dios. Pero bueno, me estaba desviando un poco. Ahora sí estaba tratando de recordar cuál era el punto. El punto es que Jao estaba diciéndome, Jao me decía, yo necesito que Dios me dé un trabajo antes de agosto para mostrarle a ella la voluntad, que Dios es mi Dios es más poderoso que el Dios de ella. Muchas veces nosotros creemos, y él dice, y el trabajo tiene que ser en esta forma, y tiene que ser en este lugar. Y él está mirando de acuerdo a lo que él cree que es mejor para él, porque él no conoce el futuro. Pero Dios siempre supera nuestras expectativas. Ahora, que supere tus expectativas no significa muchas veces que lo que te dé es lo que más te va a agradar en el momento. Pero al final, a largo plazo, porque Dios nunca trabaja a corto plazo. Dios no está buscando la felicidad temporánea de sus hijos. Dios está buscando la felicidad eterna de sus hijos. Entonces lo que Dios siempre está trabajando a largo plazo es que lo que pasa en tu vida, como hijo de Dios, todas las cosas obran para bien. Al final, siempre tú vas a ver que es lo mejor para tu vida. Finalmente, Pablo invita a toda la iglesia, incluyéndonos a nosotros, cuando se refiere a todas las edades, entre los siglos pasados, presentes y futuros, a glorificar a Dios. Y ese es el propósito. Ahora tú te tienes que preguntar, ¿cómo glorifico a Dios? Estoy glorificando a Dios. Mi vida está glorificando a Dios. Cada día que vivo, cada día que respiro, cada día que voy a trabajar, en la forma en cómo actúo con mis hermanos, en la forma en cómo testifico de Dios, en la forma en cómo vivo cada día. ¿Mi vida está glorificando a Dios o mi vida está buscando mi propia gloria? ¿O mi vida está buscando llenar ese vacío
que hay en mi corazón con basura. Esta es una oración directa de Pablo por nosotros los gentiles de esta era. Así como él estaba orando por los hermanos en Efesios, él estaba orando, o esta oración está dirigida hacia nosotros. Él pide que nuestro hombre interior sea fortalecido, recuerda, que nuestro hombre interior sea fortalecido. Fortalecido para enfrentar las pruebas de este mundo y fortalecido para enfrentar las tentaciones que tú vas a encontrar. Si tu hombre interior es fortalecido, tú vas a ser capaz de enfrentar lo que venga. Porque ¿quién es el que fortalece tu hombre interior? Dios. La segunda petición es que el testimonio de Cristo habite en nosotros. Que al salir de este lugar, nosotros seamos luz en las tinieblas. Que al pasar, la gente nos reconozca porque somos hijos de Dios. Porque somos representantes de Cristo. Porque si decimos somos cristianos, estamos reflejando ese testimonio de Cristo. La tercera petición es que el amor de Dios sea una señal que nos identifique como el pueblo de Dios. Que el amor de Dios que sea mostrado a otras personas a través de nuestro ejemplo como iglesia. Que si alguien viene a visitarnos, en alguna actividad, se vea el amor en nuestras vidas. Y eso fue lo que se vio ayer en nosotros. Ellos lo pudieron percibir. ¿Saben? Eso es algo que nadie puede imitar. Cuando hay amor real y verdadero, la gente lo va a percibir. Pero nadie puede imitar algo que no existe. Y estos hermanos percibieron el amor. Y la cuarta petición es que crezcamos en la plenitud de su conocimiento, que es que nos arraiguemos en su palabra, que crezcamos en su palabra, que no haya algo más deseado para nuestras vidas, que no haya algo más importante, que no haya algo más interesante, ningún magazine, ninguna revista, nada debe ser más interesante en tu vida que el conocimiento de la palabra de Dios. Estas 4 peticiones resumen las 4 necesidades más grandes que tenemos como comunidad. Recuerden que Pablo no está hablando por su propio medio. Pablo está hablando inspirado por Dios mismo. Y a través de esa inspiración está diciendo, con esas 4 peticiones en tu vida, tú puedes conseguir lo que quieras. Y cuando me refiero a lo que quieras, no me estoy refiriendo a los deseos de tu vida o de tu mente, sino no hay lucha que no puedas batallar y vencer. Eso nos llama a que esas 4 peticiones deben estar en nuestras oraciones diariamente. Señor, fortalécenos en contra de las tentaciones, en contra de las dificultades, Como los discípulos, Señor, incrementa nuestra fe. Señor, ayúdame a ser un testimonio vivo. Que la gente en la calle vea que yo soy tu hijo. Señor, ayúdame a mostrar el amor hacia los demás. Y el amor implica negación. Negación de lo que tú quieres para ti mismo. Y amor hacia otros. Y Señor, ayúdame a crecer en tu palabra. Dios permite que esto sea un mensaje práctico y que podamos aplicar en nuestras vidas. Pablo es bien doctrinal, pero hace una pausa donde él se arrodilla y se humilla, aún con todo el conocimiento que tiene, para pedirle a Dios por nosotros. De la misma manera, nosotros tenemos que arrodillarnos para pedirle a Dios por nuestros hermanos. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias te damos por tu palabra.